Les damos una cordial bienvenida a este espacio de IntelliJuris. El día de hoy vamos a estar en la serie Democracia y Elecciones con un tema pues, que ha estado en la opinión pública desde el año pasado. Y básicamente a este programa lo hemos denominado Principales problemas en la implementación de la reforma judicial. Y bueno, para tocar este tema hemos invitado a la consejera electoral del INE, Dania Rabel Cuevas, y a la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, Amalia Pulido Gómez, a quienes agradecemos pues haber aceptado participar en este espacio. La consejera Dania tiene un poquitín de problema con la conexión, se estará conectando en unos minutos más con nosotros. Pero en tanto, me gustaría darles un poco el contexto, hablar del contexto del tema que vamos a abordar el día de hoy. Recordemos que el pasado 15 de septiembre del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma a la Constitución Federal que introdujo en nuestro sistema electoral la elección de personas juzgadoras, eh, tanto para el Poder Judicial Federal como también para los poderes judiciales de las entidades federativas. Por ello, pues vamos a estar en un proceso completamente inédito y los mexicanos podremos acudir a las urnas el próximo 1 de junio para votar, pues, desde ministros de la Corte, magistrados del Tribunal Electoral, integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados de los tribunales colegiados y juzgados de distrito a nivel federal, pero también por magistrados y jueces de los poderes judiciales de las entidades federativas que han realizado su reforma. Y bueno, ante el proceso electoral judicial, el INE y los organismos electorales de las entidades federativas, donde se van a realizar elecciones judiciales, pues han enfrentado una serie de diversos problemas. Entre ellos, pues el brevísimo plazo para organizar el proceso, pues el INE inició el proceso electoral el 23 de septiembre. ¿Y cómo lo inició? Pues lo inició sin legislación secundaria y sin recursos presupuestales. Y bueno, a partir de ese momento desplegó una serie de actividades para preparar la elección. Si bien una de las disposiciones constitucionales señalaba que la legislación secundaria debería ser aprobada por el Congreso de la Unión 90 días posteriores a la reforma constitucional, lo cierto es que una vez que se emitieron esta legislación secundaria, pues ¿qué tenemos? Pues tenemos que la misma ha sido insuficiente, están reglas muy generales, lo que ha ocasionado que pues se presenten diferentes lagunas que el INE, en ejercicio de su facultad reglamentaria, pues se ha visto en la necesidad de regular. De tal manera que el INE, pues en ejercicio de esta facultad, pues ha emitido lineamientos que van desde el tema de la instalación de las casillas, cómo se van a realizar los cómputos, cómo se van a dar los resultados electorales, pero también todo el tema del régimen sancionador de los candidatos o de las personas que van a participar en la elección, y también todo el tema de las reglas de fiscalización, entre otros. Son algunos de los em, lineamientos más relevantes pues, que ha estado emitiendo el INE. Y pues esto se refleja también en las entidades federativas con la necesidad también pues, de regular los procesos judiciales locales. Y además de esta problemática normativa, por llamarla de alguna forma, también tenemos otro riesgo para este proceso electoral judicial.
y es que el INE sufrió un recorte presupuestal de más del 33% de lo que originalmente había solicitado. Y la Cámara, pues, realizó este recorte, lo que le obligó al INE, pues, a distribuir y optimizar de mejor manera los recursos que le fueron aprobados para la elección judicial. Y bueno, para poder cumplir con los principios rectores del proceso electoral y además con los estándares internacionales en la materia, pues se vio en la necesidad de reducir o suprimir algunas cosas que se hacen en un proceso electoral ordinario, como es el caso del voto de los mexicanos desde el extranjero, algunos apoyos jurídicos a las juntas locales y distritales, no se va a contar con ellos. No va a haber un conteo rápido el día de la elección para saber la tendencia del voto para ministros de la Suprema Corte de Justicia. Tampoco se dará el voto de las personas en prisión preventiva, entre otros ajustes que se tuvieron que hacer, como también el tema de cuántas casillas se iban a instalar, el tema de la capacitación y bueno. Todo esto nos lleva a que, pues, el INE y los organismos locales, pues, están ante un reto sin precedentes. Y para hablar de estos retos, de estas dificultades que están enfrentando y cómo las están solventando, pues, contamos, repito, con la presencia de la consejera Dania Rabel Cuevas, y bueno, me voy a permitir dar la semblanza de nuestras invitadas. Dania Rabel es consejera electoral del INE. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad La Salle y maestra en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Asimismo, cuenta con diplomados en Derecho Preventivo, en Juicios Orales y en Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y antes de integrar el Consejo General del INE, fue consejera electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal. También fue asesora del Consejo General en el otrora Instituto Federal Electoral, en donde adicionalmente fungió como secretaria técnica de la Comisión de Quejas y Denuncias, entre otras actividades que ha desarrollado. Por su parte, la consejera Amalia Pulido Gómez, ella es consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México e investigadora nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, y previamente fue profesora en el Centro de Investigación y Docencia Económica y consultor independiente. Obtuvo los títulos de doctora y maestra en Ciencias Políticas por la Universidad del Norte de Texas y ha realizado estancias de investigación eh, predoctoral y postdoctoral en la Universidad de California en San Diego y en el Colegio de México, respectivamente. Es licenciada por la Universidad Autónoma del Estado de México. Y bueno, el día de hoy vamos a iniciar con esta charla. Y bueno, en lo que, repito, en lo que se integra con nosotros la consejera Dania, pues le voy a pedir a la consejera Amalia Pulido si nos pudiera dar el contexto general en el que se llevó a cabo esta reforma y pues los principales retos que ha enfrentado las autoridades electorales, pues para dar cumplimiento precisamente a organizar un proceso electoral con los estándares internacionales y en un tiempo récord. Amalia, muchas gracias por estar con nosotros, y bueno, espero que nos puedas dar este contexto general.
Pues muchas gracias, muy buenas tardes a todas las personas que nos ven el día de hoy. Muchas gracias por la invitación a Rosa María Cano y por supuesto a IntelliJuris. Es para mí un gusto estar con ustedes compartiendo esta tarde y bueno, tratar de analizar y discutir juntos y juntas pues algunos de los elementos de esta elección, de esta próxima elección judicial que bueno, estará ocurriendo a nivel federal y también somos 18 estados los que ya aprobamos nuestra reforma constitucional y nuestras reformas secundarias. El caso, bueno, de Campeche, que se irán hasta 2027 a la elección, pero bueno, el Estado de México, siendo el estado pues más grande del país, con el listado nominal también más amplio, pues se suma a estos estados que estarán eligiendo a personas juzgadoras el próximo 1 de junio. En el caso del Estado de México, la reforma constitucional se publicó el 6 de enero y la reforma secundaria el pasado 14 de enero, pues ya dando pie a que el Instituto Electoral del Estado de México iniciara formalmente con su sesión solemne de inicio de proceso electoral también a finales del mes de enero y con esto pues ya dar arranque a todas las actividades que implica un proceso. Ya como lo comentabas, pues sí, los tiempos son acotados. Sin embargo, esto no es una novedad en el caso del Estado de México. En 2024, pues lo estuvimos diciendo que a diferencia de otras entidades y a diferencia del propio INE, en donde el proceso electoral inicia en septiembre, el Estado de México siempre inicia hasta enero. Es decir, tenemos que ajustar nuestros tiempos y hacer muchas más actividades pues en un corto tiempo. Y bueno, pues esta no será la excepción en el caso del Estado de México. Estaremos eligiendo a, bueno, 91 cargos. Esto representa el 17% del Poder Judicial del Estado. Y bueno, después ya entraré un poco a esos temas de, pues si solo es el 17%, entonces el costo es menor, etcétera, algunos detalles logísticos. Pero creo que una de las principales características del contexto electoral en el Estado de México es que a diferencia del INE, nosotros no tenemos órganos desconcentrados permanentes. En nuestro caso, nosotros instalamos nuestras juntas en cada proceso electoral. Este no será la excepción en donde estaremos instalando nuestros órganos desconcentrados para poder hacer frente al proceso electoral. Y bueno, a mí también me gustaría un poco pues dar algún contexto internacional de en qué contexto se sitúa la reforma judicial en el caso mexicano. Tenemos casos internacionales y quiero mencionar tres específicamente, el caso de Estados Unidos, el caso de Bolivia y el caso de Suiza, en donde se tienen experiencias de elección por medio del voto popular de personas juzgadoras. Lo que sí es único y lo que sí es inédito en el caso mexicano es que la totalidad de los cargos de personas juzgadoras van a ser electas por el voto popular, algo que no pasa en estos ejemplos que les estoy mencionando. En el caso de los Estados Unidos, bueno, pues tenemos ahí una heterogeneidad de modelos para la elección de personas juzgadoras. Como sabemos, a nivel federal son por designación del propio Poder Ejecutivo con el aval del Senado. Y bueno, pues aquí es muy natural ver a los ministros y ministras o a los justices pues con una afiliación o con una ideología cercana al presidente que los está nominando para la Suprema Corte y esto va cambiando conforme van cambiando también estas nominaciones, son electas de manera vitalicia. Sin embargo, en el caso ya de los estados, se encuentran cuatro modelos para poder elegir a las personas juzgadoras. Hay estados que lo hacen por designación del Congreso o del propio Poder Ejecutivo local. También hay estados que lo hacen mediante una elección partidista. Otros lo hacen mediante una elección apartidista, como es el caso del modelo mexicano, en donde los partidos políticos pues han quedado incluso fuera de las sesiones del Consejo General. Y hay un cuarto modelo, un cuarto método al que le conocen como el Missouri Plan, en donde un grupo de personas expertas analiza pues ciertas propuestas, entrega una lista corta a los ejecutivos locales, quienes designan una persona de esta lista y después de servir 3 años, la persona designada va a votación directa para ver si la ciudadanía pues quiere ratificar o no a esta persona que fue elegida o designada en un principio por los ejecutivos. Entonces, aquí hay una variedad interesante en la forma en la que eligen a sus personas juzgadoras y también ha habido casos de estudio, por ejemplo, en el 2024
pues la elección en Montana y Kentucky, en donde utilizan el modelo apartidista, se documentó la participación de los partidos políticos a pesar de esta prohibición expresa. Y un poco para pasar a otro ejemplo, en el caso de Suiza, pues sabemos que los jueces y juezas cantonales son elegidas por el voto popular y, digamos, las personas del Tribunal Federal se designan por medio de la Asamblea Federal o el Parlamento cada 6 años. Y pues aquí tienen también una serie de tradiciones, como lo que le conocen a la concordancia política, en donde prácticamente pues los partidos políticos se ponen de acuerdo para que estas personas designadas reflejen el peso político de cada una de las fuerzas políticas. Y una peculiaridad del caso suizo es que la ley no exige que estas personas juzgadoras sean juristas, ¿no? A diferencia del caso mexicano, en donde, bueno, pues es una condición y un requisito que las personas hayan estudiado la carrera de Derecho. Y bueno, el caso más cercano porque se encuentra en nuestra región, pues es el caso boliviano por excelencia. Esta elección inicia o este método inicia en el periodo del presidente Morales y han tenido una pues experiencia bastante amplia en cuanto a cómo les ha ido en estas elecciones. En 2011 y 2017, una peculiaridad de la elección es que los votos nulos y los votos blancos superaron a los votos válidos. Y bueno, esto también causó pues mucha controversia, incluso los informes de la Organización de Estados Americanos pues lo estuvo documentando. Sin embargo, en 2024 volvieron a ir a una elección y aquí nos encontramos con que la proporción de los votos válidos superó a los blancos y nulos. Tuvieron 64% de estos votos válidos en contra de un 35% de votos blancos y nulos. Y esto se debe a que, bueno, la elección había sido cancelada, se había pospuesto y hubo mucha presión por parte de la sociedad civil para que se diera la elección del 2024 y pues es una de las explicaciones para ver el caso boliviano en perspectiva comparada, pero bueno, pues hay que recordar que en el caso de Bolivia tampoco se elige a la totalidad de personas juzgadoras, solamente son los tribunales nacionales de fundamental importancia y bueno, esta es una de las diferencias que encontramos en general con el caso mexicano. Entonces, bueno, pues como vemos, sí es atípica y más que atípico, es inédito lo que va a pasar en nuestro país el próximo 1 de junio. Y pues hay varios retos que como institutos locales estamos enfrentando, que estamos encontrando. El primero, sin duda, está relacionado con la información y la educación cívica. Seguramente todas y todos quienes nos escuchan, pues estamos muy familiarizados con que las disposiciones legales electorales se han concentrado en la elección del poder legislativo y el poder ejecutivo. Hemos dejado fuera a este poder judicial y creo que una de las principales preocupaciones de la ciudadanía o de las principales, digamos, incertidumbre que se tiene respecto a este proceso es, bueno, ¿y qué hace el poder judicial? ¿Cómo está conformado? ¿Por qué me debería de importar elegir a jueces, a juezas, a magistrados, a magistradas? Y creo que aquí tenemos un gran reto de poder establecer pues mecanismos fáciles, mecanismos digeribles en cuanto a que la población sepa de qué va el Poder Judicial, por qué se está llevando a cabo esta elección, más allá de los debates que pues ya han ocupado bastante tiempo y bastante espacio en la opinión pública, pero sí que se tenga este conocimiento de lo que hace el Poder Judicial. Hemos nosotras al seno del Consejo General diseñado pues programas de educación cívica, mucha difusión de las actividades del Instituto Electoral. Sin duda, como les digo, pues esto significa un reto importante. Y esto me llevaría a un segundo reto que está relacionado con el tema del financiamiento. Como sabemos, pues la propia reforma prohíbe el financiamiento público y privado y también es insuficiente el tiempo en radio y televisión. Las personas que estén aspirando a un cargo sí podrán gastar recursos, pero solo para gastos personales, no sé, traslados, viáticos, este tipo de gastos, pero estas figuras de financiamiento están prohibidas y bueno, pues aquí también tendremos que ser muy creativas para poder idear mecanismos en que la ciudadanía
adquiere información sobre los perfiles y las candidaturas que van a estar compitiendo en la boleta. Al seno del Instituto Electoral estaremos diseñando la plataforma Conóceles, que también el Instituto Nacional Electoral pues ya lo ha implementado. En el Instituto Electoral de Estado de México tenemos ya experiencias previas, porque incluso antes de que se implementara Conóceles, teníamos una herramienta que se llamaba Decide IEM, en donde se pone a disposición de la gente pues estas trayectorias, estos perfiles, las propuestas de campaña, y esta no será la excepción. También tendremos nuestra plataforma Conóceles, y aquí hubo una particularidad que yo veo muy favorable. Pudimos tener comunicación con los comités de evaluación y de entrada pues les dimos nuestros formatos para que las personas candidatas pues a la hora de inscribirse aceptaran poder estar en esta plataforma, y pues que sus trayectorias y sus perfiles pudieran ser dados a conocer. Y el segundo elemento pues son los debates. El IEM también tiene una vasta experiencia organizando debates. En 2024 tuvimos 7,784 candidaturas registradas, así que bueno, pues a petición de las personas que irán a esta contienda, el instituto podrá estar realizando los debates. Veo que ya se conectó la consejera Dania, entonces si quieren, me detengo para darle la bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Una disculpa, es que andamos corriendo justamente con este tema del Poder Judicial, pero ya estoy aquí. Muchas gracias, bienvenida. Bueno, pues muchas gracias, Amalia. Si quieres, en unos minutos continuamos contigo. Y bueno, bienvenida, consejera Dania. Le agradezco enormemente el espacio que nos está dando para comentar estos temas del proceso electoral judicial. Y Amalia nos estaba platicando un poco sobre los problemática que ha enfrentado el Instituto Electoral local para cumplir con este compromiso, con esta organización, con los estándares pues internacionales que se requieren, y sobre todo pues en un tiempo tan breve, con recursos limitados, pues dar un proceso electoral que permita a la ciudadanía conocer a sus candidatos y poder ejercer su voto con plenitud. Entonces, si nos pudiera comentar usted sobre el tema de qué son los principales problemas a los que se ha enfrentado el INE, y bueno, cómo ha estado solventando todas estas lagunas normativas o deficiencias o deficiencias presupuestales a las que se han enfrentado. Han sido múltiples los retos que hemos enfrentado con esta elección inédita. Primero, pues decir justamente que nos enfrentamos a un proceso electoral sin precedentes en el mundo, entonces no tenemos un referente de cómo debemos de realizar esta elección. En México pues, no solamente no se tienen precedentes, sino que no hemos hecho algo que siquiera se parezca remotamente a lo que ahora se le está pidiendo al Instituto Nacional Electoral. No estamos acostumbrados a elegir a través del voto popular a las personas juzgadoras de ningún nivel. Existen algunos países donde por lo menos algunas personas juzgadoras locales o de los más altos niveles se eligen con voto popular. No es el caso de México, no tenemos ningún referente. El número de cargos a elegir es superior al número de cargos que se han elegido en cualquier elección. Simplemente en la elección federal pasada, pues estuvieron en juego 629 cargos. Ahora están en juego 881 cargos. Y por supuesto, eso también implica un número sin precedente de personas candidatas. Ahora, hemos tenido que crear las reglas para este proceso novedoso prácticamente sobre la marcha. Por ejemplo, el marco geográfico electoral principalmente para los cargos de magistraturas de circuito y personas juzgadoras de distrito, implicó realizar una armonización del marco geográfico electoral a partir de los 300 distritos electorales. Se agruparon dos o más distritos electorales federales para crear distritos judiciales electorales para efectos exclusivamente electivos.
y con ello permitir que se utilice un solo tamaño de boletas, privilegiar que la ciudadanía pudiera votar por el mayor número de especialidades posibles. Para realizar esta armonización, seguimos también criterios estrictamente técnicos, siendo el principal algo que siempre utilizamos en todas las elecciones y que tiene que ver con tener este equilibrio poblacional para que sea mucho más homogéneo cómo van a votar las y los ciudadanos. Otro ejemplo, por supuesto, son las boletas electorales y los cómputos. Estas boletas deben atender, en principio, lo que estableció el legislativo, criterios de paridad y especialidad. Y en el caso de los juzgados de distrito, implicó que el área de organización electoral aplicara toda su capacidad creativa para el diseño de la boleta electoral y aún estamos trabajando en los lineamientos para la definición de los criterios para los cómputos. En esta ocasión, la ciudadanía además no va a sufragar de la manera como está acostumbrada, es decir, tachando un logo o un recuadro, sino que en cada boleta pondremos en un recuadro superior el número de candidaturas correspondientes considerando el género en listados de hombres y de mujeres y la especialidad. En materia de radio y televisión, por ejemplo, por el número tan grande de candidaturas, el Consejo General aprobó que los tiempos de radio y televisión se dedicaran exclusivamente a la difusión de spots genéricos para promover el micrositio Candidatos y Candidatas Conóceles. Hay que decir también que este acuerdo en este momento se encuentra revocado por la Sala Superior, así es que en la sesión de mañana, de nueva cuenta, vamos a aprobar estos criterios haciendo una consulta que nos pidió que hiciéramos la Sala Superior a la CIR y también involucrando a los partidos políticos, lo cual es bastante raro porque sí, ciertamente estos tiempos también involucran los tiempos de radio y televisión de Veracruz y Durango, donde hay elecciones locales y donde hay participación de los partidos políticos, pero es imposible escindir esta discusión de los tiempos de radio y televisión que van a tener las personas juzgadoras y en donde por disposición expresa de la Constitución no pueden intervenir los partidos políticos. Pero bueno, la Sala Superior nos ordenó eso. Y adicionalmente, en principio decía la Constitución que les diéramos acceso a radio y televisión igualitario a todas las personas candidatas, lo cual es imposible. El tiempo no alcanza para dar este acceso igualitario y por lo tanto tuvimos que hacer estos promocionales genéricos o pensamos en hacer estos promocionales genéricos para garantizar la equidad en la contienda y promocionar por igual que se conozcan todas las candidaturas. Aunado todos estos retos técnicos operativos en materia electoral, pues sufrimos algo que ya mencionabas, el recorte presupuestal gravísimo al anteproyecto de presupuesto que aprobó el Consejo General del INE. Ahí consideramos 13.205 millones de pesos para la organización de la elección del Poder Judicial Federal, pero la Cámara de Diputaciones nos impuso una reducción presupuestal de 13.476 millones de pesos. Por ello, tan solo pudimos destinar inicialmente a la organización de la elección 6.219 millones de pesos, es decir, menos de la mitad de lo que originalmente habíamos presupuestado. Y eso gracias también a que habíamos presupuestado casi 5.000 millones de pesos para una eventual consulta popular que no se concretó. Entonces, ante lo reducido de este presupuesto, aún con los ajustes que hicimos para bajar el número de casillas a instalar, tuvimos que pedir una ampliación presupuestal de la cual únicamente nos han dado 800 millones de pesos. La ampliación fue por 1.500 millones de pesos. Todo esto, además, lo hemos tenido que hacer en plazos muy reducidos. Generalmente para organizar una elección tenemos 9 meses, empezamos en la primera semana de septiembre. En este caso, este proceso electoral arrancó el 23 de septiembre, es decir, prácticamente perdimos un mes ahí, entonces ya teníamos 8 meses nada más para organizar esta elección, pero además con este fuego cruzado en el que estamos en el Instituto Nacional Electoral entre pues el propio Poder Judicial, incluso no solamente los poderes de la Unión, porque hubo criterios contradictorios entre el Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación y los juzgados de distrito, estuvimos 52 días en suspensiones por suspensiones otorgadas por jueces y juezas de distrito hasta que pudimos reanudar a partir de una determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero prácticamente estamos hablando de que perdimos 3 meses en una elección que es inédita y en donde tenían que ponerse nuevas reglas. Y la cereza del pastel de todo esto es justamente pues esta disputa entre el propio Poder Judicial Federal en donde
el INE, al estar en medio, pues ha recibido por una parte multas de los juzgados de distrito, incluso vistas a la fiscalía, y cuando estábamos nosotros acatando estas suspensiones, pues también incluso se llegó a mencionar que nos podían hacer juicios políticos, y todo esto por tratar de cumplir con el trabajo que tenemos encomendado. Entonces, sin lugar a dudas, esta elección es bastante compleja desde todos los ámbitos que se puedan ver. Por ejemplo, pues ahorita justamente estamos con el tema del listado de candidaturas que nos dio el Senado de la República y que presentan algunas deficiencias de información. Bueno, son temas que nunca había enfrentado el INE, ¿no? El estar ahí como en medio, como el sándwich, ¿no? O sea, con el jamón en el sándwich, o sea, ante dos autoridades que le decían una cosa y otra y criterios contradictorios, pues sí ha sido un contexto verdaderamente complejo. Pero sobre todo yo lo que observo es que, como lo acaba de expresar, no hay precedentes en este tema y pues se copió la legislación y los criterios que se tienen en la ordinaria y al paso de sentencias pues se han visto que no son totalmente aplicables esos criterios, simplemente lo que se comenta sobre radio y televisión. Pero bueno, Amalia, me gustaría que nos platicaras un poco si también en el Estado de México han enfrentado problemáticas en relación al presupuesto que les hayan aprobado y si también tienen alguna problemática en cuanto ya la operación que va a hacer de cómo van a llevar a cabo, tendremos casilla única, cómo se va a dar esta vinculación entre el INE y los organismos electorales o las entidades federativas en las que sí va a haber elecciones en estas elecciones concurrentes. Bueno, aparte de Durango y Veracruz, que tenemos elecciones concurrentes del proceso electoral judicial, pero en estas dos, como lo acaba de decir la consejera Dania, pues también tenemos procesos electorales para elegir ayuntamientos y gobernatura en Durango, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el Estado de México? Bueno, pues un poco abonando lo que ya decía la consejera Dania, pues sin duda también en el Estado de México encontramos algunos problemas, sobre todo porque no tenemos todos los elementos todavía necesarios para proceder pues con muchas partes de la organización del propio proceso electoral, ¿no? Por ejemplo, pues aún no tenemos, permítame tantito. Disculpen, pero ya saben que a esta hora los niños están acá. Bueno, como les decía, pues todavía no tenemos, por ejemplo, el tema de la geografía electoral, lo cual es pues básico para poder instalar nuestros órganos desconcentrados. Aún me parece, bueno, el INE no ha aprobado todavía esta geografía electoral, tampoco se ha cerrado la cantidad de casillas. Creemos que están todavía en espera de esta ampliación presupuestal y poder definir este tema. Y esto, bueno, pues también el tema de los formatos únicos. Si bien entiendo que la comisión ya lo sesionó, están esperando a que el Consejo General también apruebe estos formatos únicos. Y pues esta es información sumamente importante para ya la operación de la elección en el Estado de México. Por ejemplo, pues el tema de la impresión de boletas, que además de que la elección no tiene precedentes, pues en el caso del Estado de México estamos hablando de 54 millones de boletas que serán utilizadas para esta elección. Y bueno, pues por la cantidad y los montos, pues lo que se hace es una licitación pública nacional y digamos que ya los tiempos cada vez se nos van recortando más y más al no tener estos elementos de información necesarias para poder planearlo. Otra dimensión que les comentaba, pues el tema de los órganos desconcentrados. Si bien ya llevamos un avance buscando los inmuebles, al no tener nosotros estas figuras de manera permanente,
permanente, pues aún estamos en espera de esta geografía electoral para ya poder definir y arrancar con todos los trabajos pues de estos órganos desconcentrados. Ahora, en cuanto al tema presupuestal, que yo sé que es algo de lo que más preocupa en todos los procesos electorales, pero en específico en esto, al no tener la reforma constitucional ni las reformas secundarias, nosotros hicimos una solicitud de presupuesto a finales del año pasado sin considerar el monto para la elección del Poder Judicial. En esos términos fue platicado con los poderes del Estado, con el Poder Legislativo y con el Poder Ejecutivo, y lo que nos dijeron fue, bueno, una vez que estén aprobadas las reformas, ustedes hagan su estimación y soliciten la ampliación presupuestal. Debo decir que hay muy buena coordinación y comunicación con el gobierno del Estado. Se realizó este ejercicio de ampliación presupuestal, fue aprobada por el Consejo General y se envió al Poder Ejecutivo esta solicitud por 941 millones de pesos. Se tuvieron reuniones previas pues para poder revisar estos montos, ajustarnos lo más que se pudiera a este monto, pero bueno, pues hay rubros que sin duda no podemos escatimar ni podemos dejar de fuera. Ya les había comentado el tema de la impresión de toda nuestra documentación, el tema de todo lo que son servicios personales, capítulo 1000, porque hay que contratar pues a las personas que van a estar ayudándonos en órganos desconcentrados, a los capacitadores electorales locales. Nosotros como institutos estatales tenemos esta figura espejo, que bueno, pues también es sumamente importante para la organización de la elección. El convenio con el INE, que también lo consideramos los estados en nuestras solicitudes presupuestales. Entonces, bueno, en ese sentido puedo decir que en el Estado de México se ha dado la certeza de contar con los recursos para poder realizar la elección. Sé que no es el caso en muchos otros estados, en donde sí, pues hay algunos focos rojos prendidos por la falta de recursos para poder realizar esta elección, pero bueno, desde el inicio de las reformas, el Estado ha tenido una participación, ha sido considerado por los propios poderes del Estado para poder participar con su expertise técnico en la creación y en las reformas, tanto en la constitucional como en la electoral, lo cual hemos agradecido. Así que, bueno, pues les puedo decir que en ese rubro estamos cubiertas y tenemos lo necesario para realizar la elección. Por supuesto que el tema de la coordinación con el INE, pues es algo fundamental desde la reforma del 2014 en este sistema nacional electoral. Yo les podría decir que hay una coordinación casi milimétrica de las actividades que realizamos como institutos estatales y lo que realiza el Instituto Nacional Electoral. Cada entidad tenemos pues a nuestra junta local, tenemos una coordinación sistemática con el vocal en este sentido, en donde vamos viendo las distintas dimensiones de la organización de esta elección. Esta no es la excepción. Hemos mantenido estas reuniones de trabajo para irnos coordinando y para poder ir avanzando en la organización de la elección. Muchas gracias, Amalia. Y bueno, un tema que tocó al final de su intervención anterior la consejera Dania es en relación a la lista de las personas que van a ser candidatas a la elección judicial federal. Hemos leído en la prensa pues que el INE ha hecho algunas observaciones al Senado sobre información incompleta, pero creo que al final del día, el día de hoy, ya tenemos una lista de candidatos, ¿no? O ya tenemos una lista propuesta de personas que van a contender. Em, Más allá de que nos pudiera comentar cuál es como la ruta para subsanar esta información o incluso las personas que vayan a declinar, cómo se va a dar certeza que efectivamente están declinando, ¿no? Porque por ahí en la prensa hay varias personas que han manifestado que pues que no quieren estar en la lista, ¿no? Este, y bueno, también una vez que tenemos esta lista tan amplia, ¿qué medidas, además del micrositio, tomará el instituto, pues para que los mexicanos conozcamos a las personas que van a ser candidatos? ¿Qué medidas se darán ya vimos que los tiempos de radio y televisión pues están muy, muy restringidos, no los podrán utilizar, pero qué se podrá hacer pues precisamente para que se conozca
y para que la ciudadanía acuda a votar, porque hay mucho el temor de que se pueda ser una elección con un alto grado de abstencionismo. Entonces, esos son como retos ya eh, más complejos a los que se va a enfrentar la autoridad electoral. Si nos pudiera comentar. Y con mucho gusto. A ver, primero me refiero al tema que está justamente en este momento en los medios y que tiene que ver con el listado de personas candidatas que nos dio el Senado de la República. Yo creo que una de las principales problemáticas a las cuales nos hemos enfrentado en esta elección es que sin lugar a dudas hemos tenido que hacer las reglas en la marcha conforme van ocurriendo los sucesos. Y este caso no fue la excepción. Adicionalmente, nosotros habíamos previsto en una propuesta que se presentó en el Consejo General y que tenía que ver sobre todo con temas de paridad, la posibilidad de hacer requerimientos al Senado de la República para que se subsanaran algunas inconsistencias que advirtiéramos. Y también ahí, en ese caso, enfocado al cumplimiento del principio de paridad de género. Al final de cuentas, se dio una votación en el Consejo General que implicó que no se previera nada respecto a estos requerimientos. Entonces, los requerimientos se hicieron conforme a lo que establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de manera genérica, pero lo cierto es que no teníamos un proceso específico cuando advirtiéramos nosotros inconsistencias ante estos listados que nos iban a dar. Entonces, eso es lo primero que creo que nos debe de quedar como lección. Es importante que cuando se haga una reforma de este calado, pues se den los tiempos suficientes para que se puedan pensar en todos los acuerdos, directrices, lineamientos que requerimos para poder hacer una instrumentación adecuada. Ahora, respecto a qué va a pasar con estas personas. Los requerimientos que hizo el Instituto Nacional Electoral fue sobre todo por deficiencias de información que advertimos, porque nosotros necesitamos datos de contacto de las personas candidatas, por ejemplo, para efectos de fiscalización, para poderles dar las claves de acceso a los mecanismos de fiscalización. También para poderles dar claves de acceso para el micrositio de candidatos y candidatas Conóceles para que pongan más información las propias personas candidatas, para hacerles notificaciones personales. En caso de renuncia, hemos establecido también un procedimiento de ratificación para poder hacer este procedimiento de ratificación y poder verificar la voluntad de las personas. Pero eso es lo que previó el instituto y era lo que pensaba cuando hizo estos requerimientos. Ahora, decidimos en el INE hacer públicos los listados tal cual como nos lo dio el Senado, precisamente para darle la oportunidad a la gente de conocerlos y en su caso hacer las impugnaciones conducentes. Y fue ahí donde en redes sociales empezó a surgir mucha gente que decía, a ver, yo estoy en funciones, pero yo decliné. Yo no tengo ninguna intención de participar y aparece mi nombre ahí. Hubo otras personas que dijeron, ni siquiera salí insaculada y resulta que está mi nombre ahí propuesto en este listado. Entonces no entendemos por qué. Esas personas, pues me parece que van a tener que impugnar ante el Tribunal Electoral para que esto se pueda dilucidar, porque nosotros no tenemos, no solamente no tenemos la competencia para poder verificar si lo que están diciendo es correcto y lo que nos dijo el Senado es incorrecto y por lo tanto poder descartar algunas candidaturas o adicionar otras candidaturas. No tenemos esa competencia. El registro lo hizo el Senado y son ellos quienes tienen la potestad para poder hacer modificaciones, pero adicionalmente, aunque quisiéramos hacerlo, no tenemos los insumos. Si una persona dijo, yo fui a declinar allá, nosotros no tenemos esa información. Si una persona dice, yo no salí insaculada y sin embargo aparezco ahí en este listado, pues no tenemos esa información, ¿no? Entonces, sí es importante que en su caso, pues impugne para que eso se pueda solventar, porque nosotros pues vamos a caminar con lo que nos dio el Senado de la República, porque tenemos que dar por válida esa información y no podemos calificarla y mucho menos descartarla. Ahora, respecto a qué medidas vamos a adoptar para dar a conocer estas candidaturas. Este es también un nuevo paradigma
respecto a cómo se va a hacer la difusión de estas candidaturas, porque efectivamente no pueden tener un acceso igualitario a radio y televisión. Se estableció que pueden hacer propaganda por medios digitales, por redes sociales, pero que no se puede hacer una contratación de un pautado también en redes sociales. Se estableció también que pueden hacer propaganda impresa, pero en principio los recursos, el tope de gastos de campaña que se estableció en la LEGIPE es bastante bajo, son 220,000 pesos, entonces se ve complicado, sin lugar a dudas. Hacer foros de debate, pues con tantas candidaturas, se ve también un poco cuesta arriba que podamos hacerlo. Así es que, bueno, lo que estamos haciendo es utilizar todo el tiempo que tenemos. Nosotros la propuesta que tenemos, y que eso fue impugnado también por concesionarios, es que podamos utilizar los tiempos que tenemos en periodo de campaña para potencializar también esta difusión de las candidaturas y de que visite la gente el micrositio para conocer los perfiles. Vamos a tener también una aplicación en donde se le va a decir específicamente a las personas, dependiendo el área donde les toque votar, del lugar donde les toque votar, cuáles serían las candidaturas por las cuales podrían votar. Entonces vamos a tener también esta aplicación en donde también la gente va a poder practicar su voto, porque ese es otro de los elementos. Es bastante novedosa la manera como ahora van a votar, no es como suele estar familiarizada la gente. Por supuesto que el abstencionismo es algo contra lo cual siempre luchamos en todas las elecciones, y bueno, seguramente en esta elección va a ser un reto adicional porque es una elección muy distinta. Muchas veces la gente no sabe cuál es la importancia del Poder Judicial y a veces ni siquiera tiene muy claro cuáles son las funciones del Poder Judicial. Cuando estaba el debate de esta reforma, yo veía que había una gran confusión entre lo que hace el Poder Judicial y lo que hacen las fiscalías, por ejemplo. Entonces, también tenemos dentro de nuestra campaña de difusión, pues dar esta información de qué es lo que hace el Poder Judicial para tratar de motivar la participación a partir de que la gente pueda ponderar la importancia y relevancia de lo que hacen las personas juzgadoras. Pero sin lugar a dudas, el reto no es menor. Eso que acaba usted de señalar de que no saben de qué hace el Poder Judicial es algo que en verdad cuando uno empieza a ver en comentarios, en redes sociales y demás, pues confunde muchas veces lo que son las fiscalías, lo que es la procuración de justicia con la impartición de justicia. Yo creo que también ahí hay un reto de educación cívica para efecto de que efectivamente se conozcan cuáles son las funciones de las personas juzgadoras y la importancia y trascendencia de esta elección. Y bueno, eso me lleva, Amalia, a un tema muy sensible. Si bien las personas juzgadoras federales son la última instancia y son súper importantes, pero también la justicia local es la más cercana a la ciudadanía, es en la que muchas veces queda ahí, se resuelve el conflicto, ya no escala a las autoridades federales a través del amparo o simplemente queda en las autoridades locales. Y en el caso del Estado de México, como lo señalas, es el estado que tiene pues la mayor población y la complejidad del propio estado. ¿Qué, qué mecanismos o qué acciones está implementando el Instituto Electoral del Estado de México? Pues para que la gente conozca cuál va a ser su juez civil, o sea, el que le va a resolver el conflicto familiar, cuál va a ser su juez, no sé, penal, que va a estar resolviendo ahí las cuestiones delictivas. O sea, todo eso que realmente es donde se siente la justicia local, pues que sepan quiénes van a ser los candidatos o las personas candidatas en estos cargos, ¿no? Porque creo que ahí la sensibilidad es mucho más importante, ¿no? Repito, la justicia federal, claro que es importante, es la última palabra, pero la local tiene esta sensibilidad a flor de piel
que toca verdaderamente a los justiciables. Entonces, ese sería como mi pregunta. Pues sí, o sea, sin duda yo creo que es uno de los mayores retos el tema del conocimiento en la ciudadanía. Tenemos pocos mecanismos para ello. Ya lo decía en mi primera intervención, pues el financiamiento público y privado está prohibido por la propia reforma y esto, no, esto nos deja a nosotros como autoridades electorales pues mucho margen, mucho y poco, ¿no? Porque tenemos también pocos instrumentos para dar a conocer estos perfiles. Ya lo decía la consejera Dania, el sistema de candidatas y candidatos Conóceles sin duda va a ser fundamental, pero bueno, también ahí pues la gente tendrá que consultar y estar pendiente. Nosotros hemos insistido mucho en este tema de la pedagogía porque evidentemente la gente pues no sabe qué hace el Poder Judicial, cómo está conformado. Es algo complejo de explicarle a la gente y en el nivel estatal hemos buscado también acercamientos con la propia Escuela Judicial del Estado para ver si hacemos pues algún tipo de foros, de infografías, o sea, mecanismos para estar difundiendo esta información. Y como les decía, el instituto hizo la solicitud de que los propios comités de evaluación incluyeran en sus formatos, estos formatos del instituto para que sean parte de la plataforma Conóceles, la cual yo creo que pues va a ser una de las mejores herramientas para dar a conocer las trayectorias y los perfiles de las candidaturas. Ahora, estas candidaturas pues podrán hacer promoción o podrán tener algún tipo de, pues sí, de información en sus redes sociales siempre y cuando sea orgánica, es decir, el pautado está prohibido, va a estar ahí fiscalización para revisar estas actividades. Entonces, pues más bien también va a quedar a la creatividad de estas personas de cómo van a poder crear estos espacios de campaña con estas formas novedosas que se tienen que tener para pues no caer en algún error. Y pues igual también regresar a estos esquemas de campañas tradicionales que veíamos, ¿no? De puerta en puerta, con los vecinos, con la comunidad, ese acercamiento que pues como que ya lo hemos dejado de lado, pues por todo esto que tenemos ahora de las redes sociales y las nuevas formas de comunicarnos. Y hay otro elemento muy importante, ¿no? El tema de los partidos políticos. A mí siempre que me preguntan esto, me gusta mencionar pues la escuela de la elección racional y cómo los partidos políticos sí son una suerte de atajos mentales para el votante. Hoy no va a haber partidos políticos en la boleta, estamos acostumbradas y acostumbrados a ir a la urna y ver a los emblemas de los partidos, ¿no? Ya sea en coalición, en candidatura común o solos, y esto pues de cierta forma ha sido muy estudiado en la ciencia política, cómo da estos atajos en donde la ciudadanía no tiene que estar gastando tiempo en consumir información o en investigar más allá. Hoy este esquema pues no es el que vamos a encontrar el próximo 1 de junio, sino más bien un listado de personas postuladas por poderes del Estado y en donde la ciudadanía tendrá mucho más peso para tener que informarse y consumir esta información sobre los perfiles que tienen en las boletas y también sobre pues las trayectorias y las propuestas que se están haciendo. Sin duda yo creo que es uno de los más grandes retos. Las autoridades electorales pues haremos lo que podemos con lo que tenemos, trataremos de tener estos foros de discusión. Creo sin duda que estos espacios pues también nos ayudan mucho a difundir el trabajo que se está haciendo y también invitar a la gente pues a que consulte las páginas oficiales, la página del INE, la página de los institutos estatales, pero yo creo que sí es un compromiso que debemos de compartir también con los poderes del Estado, pues esta difusión, sobre todo del quehacer del Poder Judicial. Como lo decía al inicio, nuestro sistema electoral se ha formado y se ha reformado con base en la elección de dos poderes, el legislativo y el ejecutivo, y esto es completamente inédito. Entonces, bueno, pues yo creo que sí se necesitará mucha creatividad por parte de las personas que están aspirando a estos cargos, pero también ir perfeccionando nuestros modelos de educación cívica y tratar de pensar fuera de la caja de lo que hemos estado pensando tradicionalmente. Sin duda, esto rompe pues paradigmas y las formas en las que hemos concebido todo este tema de la educación cívica. La participación será un gran reto. A mí no me gusta hacer estimaciones de qué es lo que esperamos, porque creo que como autoridades electorales nuestro compromiso es garantizar que todas y todos se encuentren una boleta cercana a su domicilio, cosa que va a ocurrir el próximo 1 de junio. Así que bueno, pues invitar a todas las personas a que se informen y a que participen. Muchas gracias, Amalia.
Y bueno, tenemos una serie de preguntas, bastantes preguntas del público, pero por aquí hay una pregunta que creo que es interesante que se pueda contestar. Consejera Dania, nos preguntan si una persona se puede postular para dos cargos, para magistrado de- para un colegiado o para algún otro cargo de elección popular. Este, y también nos preguntan cuáles son como los mecanismos para evitar que participen los partidos políticos en la promoción pues, de ciertos candidatos, ¿no? Son dos preguntas que son un poco resumiendo la serie de preguntas que están ahí en el panel que nos han hecho. No sé si alguna de estas nos pudiera usted dar respuesta. Sí, por supuesto, con mucho gusto. A ver, la legislación estableció en la reforma expresamente que no se pueden inscribir dos personas una persona, perdón, para distintos cargos a nivel federal. Sin embargo, no hay una disposición, que esa entiendo es la pregunta en concreto, que establezca una prohibición para que una persona pueda postularse para un cargo federal y para un cargo local al mismo tiempo en alguna de estas entidades federativas que ya han hecho sus reformas y también van a elegir a sus personas juzgadoras este año. No existe esa disposición. La verdad es que es algo que hemos platicado entre las consejerías del INE, la posibilidad de preguntarle a la persona en su caso por cuál de los cargos se quiere postular realmente y se quiere quedar para que después, en caso de que resultara ganadora en los dos cargos, no se generara una vacante. Pero vamos, esto forma parte también de las reflexiones que hemos tenido. No se ha tomado una decisión al respecto y también es un ejemplo más de todas estas hipótesis que se van dando en la práctica que no tienen una previsión en concreto y que a lo mejor no se pensó en su momento, porque la disposición se estableció claramente la prohibición de que no se puede una persona inscribir para dos cargos federales al mismo tiempo, se puso, pero pues no se pensó en que también se iban a hacer reformas a nivel local y entonces en esa posibilidad de que alguien se postulara para un cargo local y uno federal al mismo tiempo. Reitero, en principio no hay una prohibición, hemos estado pensando la posibilidad de preguntarle a las personas que se ubiquen en esta hipótesis por cuál de los cargos se decanta con la finalidad, en su caso, de que se pudiera hacer una sustitución y no generar una vacante después de la jornada electoral, pero no está dispuesto en las leyes qué se va a hacer al respecto. Ahora, respecto a qué hemos hecho para evitar la participación de los partidos políticos y qué vamos a hacer. Lo primero es, pues también de manera completamente distinta como estamos acostumbrados, pues tenemos sesiones de Consejo General sin los partidos políticos, incluso modificamos nuestro reglamento de sesiones de Consejo General para que no estuvieran presentes los partidos políticos en todos los acuerdos y resoluciones que aprobamos vinculados con la elección del Poder Judicial Federal para evitar cualquier injerencia de estos. Ahora, si hubiese a lo mejor una promoción indebida de alguna candidatura, si nosotros advirtiéramos que se va a dar recursos a alguna candidatura, por supuesto que se activarían los mecanismos que tenemos en materia de quejas y denuncias y de fiscalización para evitar eso. Y lo primero que se tendría que activar son medidas cautelares para que inmediatamente se pudiera parar esa propaganda con independencia de la sanción que se establezcan para los partidos políticos. Muchas gracias. Y para eso hicieron sus lineamientos y reglamentos en el régimen sancionador y en materia de fiscalización. Bueno, Amalia, por aquí hay una pregunta dirigida dice, el Consejo General aprobó ya el calendario de actividades, por lo abreviado de los tiempos, ¿cómo será la instalación de los órganos desconcentrados? ¿Cuántos desconcentrados se instalarán y en qué fecha están consideradas? Es lo que nos preguntan en el chat. Contesto entonces. A ver, un poco para dar contexto, no podemos instalar nuestros órganos desconcentrados hasta tener ya aprobada la geografía electoral para este proceso extraordinario.
La propuesta del Estado de México, en donde ya se tuvieron reuniones con la DERFE del Instituto Nacional Electoral, es ir en 18 distritos electorales, homologándonos con los 18 distritos judiciales. El Estado de México tiene 4 regiones y 18 distritos judiciales. Entonces, la propuesta del Instituto Electoral del Estado de México son estos 18 distritos electorales. Una vez que ya recibamos formalmente la aprobación, las consideraciones del Instituto Nacional Electoral, estaremos en condiciones de instalar estos órganos desconcentrados. La propia reforma indica que la primera sesión de estos órganos desconcentrados tiene que ser a más tardar el mes de marzo, es decir, no nos ponen una fecha límite, por lo que tenemos, bueno, pues todavía todo el mes de marzo para poder sesionar esta primera sesión en nuestros órganos desconcentrados y de esa forma, pues ya que inicien todos los trabajos en órganos desconcentrados. Efectivamente, el viernes aprobamos nuestro calendario de actividades, en donde, bueno, pues ya están plasmadas cada una de estos tramos de acción del Instituto Electoral del Estado de México, pero eso es en lo que vamos. Una vez que nos aprueben la geografía, iniciaremos ya con la instalación de órganos desconcentrados. No estamos partiendo de cero, por supuesto que ya salieron los equipos de búsqueda de inmuebles, al no tener estas estructuras permanentes, pues buscamos los inmuebles cada proceso electoral, así que ya llevamos un avance considerable, nada más en cuanto recibamos pues ya esta aprobación, iniciamos con la instalación de nuestros órganos desconcentrados. Bueno, pues estamos en la recta final del programa. Por aquí hay una pregunta que quisiera, cualquiera de las dos que me quisiera dar respuesta. Nos dicen que, bueno, como las personas se podían inscribir en los diferentes comités, la pregunta es si una persona salió vencedora en dos o más comités o salió sorteada o aparece en las listas de dos o más comités, aparecerá varias veces en la boleta y podrá ser votado por cada número de veces mm, cada número que se les dé o solo podrá ser votada una sola vez. Perdón, este es un poco lo que nos preguntan y bueno, es una duda válida, ¿no? Pues como tenemos tres comités, pues obviamente las personas se podían inscribir a cada uno de esos comités. Y bueno, no quiero dar yo la respuesta, cualquiera de las dos que me pueda dar contestación. Sí, con mucho gusto. A ver, incluso quiero mencionar que más allá de que la reforma dio la posibilidad de que una persona se pudiera inscribir a todos los comités y por lo tanto, si en los comités los encontraban idóneos, pudieran ser postulados por los tres comités, adicionalmente también se consideró por parte de la sala superior que una persona en funciones y que ya tiene un pase directo podía inscribirse también a los comités y por lo tanto hasta con la posibilidad de que pudiera aparecer 4 veces, ¿no? Por 4 postulaciones en funciones del Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo. Eh, yo tengo la impresión que si los legisladores, las legisladoras dieron esta posibilidad, es justamente para que fuera atractiva, era porque se buscaba la mejor que esa persona pudiera aparecer varias veces en las boletas. Sin embargo, hemos tenido discusión también sobre este tema entre las y los consejeros electorales y la postura mayoritaria es que aparezca nada más el nombre en una sola ocasión en la boleta electoral, únicamente con las iniciales de los comités que están postulando a esta persona. Entonces, podríamos ver una persona que junto a su nombre tenga los iniciales de PE y PL, lo cual quiere decir que fue postulada por el Poder Ejecutivo y por el Poder Legislativo y que en ambos comités se le encontró idónea a esta persona, pero no que aparezca varias veces en la boleta electoral. Por lo menos esta es la postura que hasta este momento tiene el Instituto Nacional Electoral con relación a cómo van a aparecer estas personas en las boletas. Entonces, su nombre aparecería una sola vez pero con las iniciales de los comités que fueron postulados, por los cuales fueron postulados estas personas. Respecto
A este tema, pues sería como hasta ahorita el panorama que tenemos. Reitero, esto está muy cambiante, está sujeto a revisión también por parte de la sala superior. Entonces, me parece también que en el momento que nosotros tengamos ya la impresión de las boletas, pues y empiecen a haber revisiones por parte de sala superior, pudieran haber cambios, por supuesto, siempre y cuando los tiempos nos los permitan. Muchísimas gracias, por la respuesta. Y bueno, pues a lo mejor vamos a tener ahí personas con 4 iniciales, ¿no? Con 4, judicial, poder ejecutivo, poder legislativo y en funciones, ¿no? Podrían ser los acrónimos que se pudieran poner en el nombre de la persona. Bueno, pues estamos ya en la recta final. No sé, Amalia, si nos quisieras dar una conclusión general para despedir el programa. Bueno, pues decir que, como lo hemos platicado en este espacio, pues es una elección inédita. A mí lo que me gustaría decirles es invitar a la observación electoral. Creo que la observación electoral va a ser fundamental en este proceso electoral. Al no haber, ¿no? Incluso los partidos políticos que pues siempre son una voz que están en Consejo General diciendo qué es lo que no está bien o qué es lo que se puede mejorar. Creo que la observación electoral va a ser fundamental para aprender. Seguramente va a haber muchas áreas de oportunidad en nuestros procesos de este 1 de junio. Así que, pues creo que la observación blinda nuestros procesos y también decir que el Sistema Nacional Electoral tiene grandes fortalezas. Trabajamos en coordinación, trabajamos con mucha comunicación y a pesar de ser un reto, pues de una gran dimensión, creo que tenemos instituciones sólidas, instituciones fuertes que pues están justamente para dar esa certeza y confianza. Sí será un reto, sí hay desafíos, pero creo que existe la capacidad para sacarlo adelante. Muchas gracias. Consejera Dania, una última conclusión para despedir el programa. A ver, creo que por supuesto, como lo hacemos en cada elección, cuando termine el proceso electoral nos tenemos que sentar a hacer una revisión y un corte de caja, pero vamos, si es algo habitual en todos los procesos electorales, este lo exige más que nunca. Me parece también que se tiene que reflexionar en distintos foros académicos, por ejemplo, el hecho de que una reforma de este calado implica hacer múltiples cambios en distintos temas y se requiere también de muchos factores para que pueda funcionar de manera óptima, empezando por los recursos financieros para su implementación correcta, el tiempo que se requiere para hacer una organización adecuada. Afortunadamente, a estas alturas del partido tenemos una coordinación bastante aceitada con los organismos públicos locales electorales. Esa es una ventaja, pero aún así el tiempo con el cual estamos trabajando con los OPLES a partir de las reformas que se dieron en las entidades federativas realmente es muy estrecho. Creo también que se requiere el diseño de un proceso electoral que se pretende implementar, pues requiere también de escuchar todas las voces que van a estar involucradas para poder, pues, planificar todos los posibles escenarios y tengamos previsiones para hacer frente. A mí me parece que es importante que todos estos elementos se tomen en cuenta y sobre todo en una elección de esta magnitud que no tiene ningún referente en el mundo. Como sea, sin lugar a dudas nos tendremos que sentar cuando esto termine. Una de las cosas que será también muy valioso es que las personas puedan hacer observación electoral por dos motivos. El primero es que como no hay intervención de los partidos políticos en esta elección, a diferencia de los procesos electorales habituales, no vamos a tener a representantes de partidos políticos el día de la jornada electoral en las casillas. Así es que es bien relevante que haya personas haciendo observación también el día de la jornada electoral en las casillas y pueda estar viendo cómo se desarrolla todo y también que después nos pueda retroalimentar con esa información para mejorar los procesos y sobre todo mejorar en 2027, que va a ser todavía un reto más grande porque vamos a tener elecciones concurrentes en todo el país, así es que esto va a ser todavía de mayor magnitud. Me parece que las enseñanzas que nos va a dejar este ejercicio son muchas y van a ser muy valiosas en el futuro. Pues muchísimas gracias a las dos por habernos compartido sus reflexiones sobre la elección judicial que está en curso
Y bueno, no me resta más que agradecer a todos los que se conectaron el día de hoy y que siguieron este programa. Los invitamos para que en marzo nos sigan con un programa también destinado al proceso electoral judicial. Estaremos abordando este tema desde los diferentes aspectos que involucran el proceso. Entonces, los invitamos a que nos sigan y que se vuelvan a conectar en el próximo programa. Muchísimas gracias a nuestras invitadas, muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron y no me resta más que desearles una buena noche y un buen descanso. Hasta luego.